Capítulo 9. El reflejo del rostro de Dios. Los verdaderos creyentes están en posición de mostrar las maravillas del Dios Todopoderoso al mundo que nos rodea. En efecto, la Biblia nos llama nuevas criaturas, una nueva raza de gente que nunca jamás existió. Muchas de las profecías que hizo Jesús con respecto a su iglesia nunca se han cumplido. Las obras mayores de Juan 14:12 aún están por venir sobre una generación entera. Sin embargo, esta es la hora de la que hablaron todos los profetas. Reyes y profetas anhelaron ver lo que nosotros hemos visto. Es importante que digamos sí a todo aquello que ha sido provisto para nosotros por medio de la sangre de Cristo. Ya es tiempo de que el pueblo de Dios se levante como un solo hombre y muestre el poder y la gloria de Dios. En una ocasión, Jesús le dijo a una multitud: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Juan 10:37. Los ángeles, los profetas, la naturaleza, las escrituras, todo daba testimonio de lo que Jesús fue. Aún así, Él estuvo dispuesto a que la credibilidad de todos aquellos testigos estuviese sujeta a una sola cosa: las obras del Padre. Sin cuestionamientos, las obras del Padre a las cuales Jesús se refería son los milagros registrados a lo largo del Evangelio de Juan. Si Jesús no hubiese hecho milagros, no se le hubiera requerido a la gente que creyera en Él. Espero con ansias el día en que la Iglesia, su cuerpo, haga la misma declaración en el mundo que nos rodea: si no hacemos las obras del Padre, no nos creáis. Teología perfecta. Jesucristo es la teología perfecta. Cualquiera que desee saber la voluntad divina debe mirar a Jesús. Él es la voluntad de Dios. Hay quienes oran si es tu voluntad, como si la voluntad de Dios no estuviese clara. Para llegar a una conclusión como esta, sería necesario ignorar la vida de Cristo. ¿Cuántos llegaron a Jesús buscando sanidad y se fueron enfermos? Ninguno. ¿Cuántos fueron a Jesús para ser liberados y salieron de su presencia estando aún en tormento? Ninguno. ¿A cuántas tormentas que pusieron en peligro la vida bendijo Jesús? A ninguna. ¿En cuántas ocasiones evitó Jesús que un milagro se produjera en la vida de alguien porque esa persona tuviera muy poquita fe? Nunca. Jesús habló mucho de la poca fe o de la incredulidad de ellos, pero siempre les dejó un milagro, como un medio para que desarrollaran una fe mayor. Jesucristo, el Hijo de Dios, ilustró de manera perfecta la voluntad de Dios Padre. Pensar lo contrario es poner al Padre y al Hijo en contraposición, y una casa dividida no puede prosperar. ¿Por qué Jesús resucitó muertos? Porque no todo el mundo muere en el tiempo de Dios. No podemos pensar que el Padre haya decidido hacer algo y que Jesús lo contradijera con un milagro. No todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Hay muchas cosas de las cuales se culpa a Dios en nombre de su soberanía. Hemos consentido nuestra irresponsabilidad en cuanto a la comisión que Jesús nos dio bajo el velo de la soberanía divina por demasiado tiempo. Si Dios puede usar la tragedia para su gloria, pero la habilidad de Dios de gobernar sobre malas circunstancias no pretendió ser jamás evidencia de que esas circunstancias fueran su voluntad. Al contrario, la intención fue mostrar que sin importar lo que suceda, Él está al control y trabaja para cambiar esa situación para nuestro beneficio y para su gloria. Nuestra teología no debe establecerse basada en lo que Dios no ha hecho, debe definirse por lo que Dios hace y está haciendo. La voluntad de Dios puede verse de manera perfecta en la persona de Jesucristo. Jamás nadie que se acercó a Él regresó como llegó. La Biblia celebra al hombre que fue sanado en el estanque de Betesda. Si eso ocurriera hoy, los periódicos cristianos entrevistarían a las personas que se encontraban en el estanque, pero que no fueron sanadas. Luego los teólogos usarían la ausencia del milagro en los otros como una prueba textual afirmando: no siempre la intención de Dios es sanar. La mala teología se produce por la ausencia de experiencias. Toda persona que declara conocer a Jesús en una relación personal tiene como asignación el privilegio de representarle. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20:21. El mandato es claro y fuerte, no hay opciones. Descubrir quién y cómo es Dios es el gran camino del creyente. Es una búsqueda eterna, una en la que nos deleitaremos por siempre. Pero con nuestro descubrimiento está la responsabilidad de darlo a conocer. ¿Lo hacemos al predicar en el mundo? Sí, pero Dios también se manifiesta por medio de nuestra vida. Debemos convertirnos en un retrato de Dios. Eso es parte de lo que significa ser el cuerpo de Cristo. Nos hacemos semejantes a lo que adoramos. ¿Ver a Dios nos transforma? La adoración aumenta nuestra capacidad de ver, pero si vemos a Dios a través de los espejuelos incompletos del Antiguo Testamento, estaremos propensos a tratar de llevar un mensaje de ira y enojo, pensando que estamos honrando a Dios. No significa que Dios no pueda mostrar enojo, sino que el punto clave es que desea mostrar misericordia y busca entre la gente a aquellos dispuestos a interceder a favor de quienes no tienen esperanza. Dios
es quien dijo que la misericordia triunfa sobre el juicio. Una revelación incompleta del viejo pacto no puede producir el fruto de la nueva. Los que no lo ven a través de la revelación del Nuevo Testamento en la Escritura tratan de recrear lo que es Dios por medio del razonamiento humano. Y esa es, por lo general, una visión distorsionada de la ira de Dios, pero en ocasiones lo que se predica es el extremo contrario acerca de cómo ignora Dios el pecado. Ninguno de esos extremos es correcto y ambos son producto de la mente de quienes no pueden ver. Dios es perfecto en amor, poder, carácter y sabiduría. Estas son las expresiones de su naturaleza y todas deben ser vistas a la vez, en este momento de la historia y por medio de nosotros. Amor. Amar es un honor, porque Dios nos amó primero. Al hacerlo solamente estamos dando de lo que hemos recibido. Dios estableció la regla para el amor que no espera recibir nada a cambio. También estableció el principio para el amor que se sacrifica, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Juan 3:16. Es nuestro privilegio dar tiempo, dinero, atención, amistad y cosas por el estilo. Dar de manera sacrificada es vivir de manera sacrificada, siendo que no podemos dar sin amar, tampoco podemos amar sin dar. El amor, por naturaleza, no requiere nada a cambio, pues si lo hiciera no sería tal cosa. La prueba para comprobar que se trata de un amor real es cuando somos capaces de amar al que no es digno de ser amado, aquel que no puede dar nada a cambio. Muchos crecimos pensando que la manera en que podemos alcanzar a nuestra comunidad es orando fuertemente para que la gente asista a la iglesia con la esperanza de que se conviertan. No es difícil demostrar de manera efectiva el amor de Dios si se requiere que la gente venga a nosotros. Cuando vamos es que realmente podemos dar de manera auténtica. La historia del buen samaritano sobresale como un buen ejemplo de lo que es el amor. Ese hombre adoptó el problema de aquel extraño herido como si fuera propio. Como no pudo quedarse con él para ayudarle de primera mano, contrató a alguien para que hiciera lo que él no estaba en capacidad de hacer. Esa es una asombrosa historia de amor hacia un completo extraño. He escuchado enseñanzas acerca de dar al pobre y al necesitado cuyo énfasis radica en la mayordomía y no en la compasión. Eso básicamente significa que no debemos darle dinero a alguien que no use apropiadamente lo que le demos. Mi opinión es que hay demasiada preocupación en cuanto a dar algo a alguien que pueda usar mal lo que le damos. Eso no detuvo a Dios, aunque es cierto que tenemos la responsabilidad de dar un buen mantenimiento de lo que Dios nos ha dado. No somos responsables de lo que otra persona haga con lo que le hemos dado. Somos responsables de amar. Y el amor requiere dar, aun cuando una persona haga mal uso del dinero o el regalo que se le ha dado. El mensaje de amor ha sido demostrado. Entregar el amor de Dios es nuestra meta. Las personas que entran en el ámbito de los milagros enfrentan una tentación. Es fácil buscar milagros simplemente por buscarlos, pero nuestra gran ambición debe ser que en todo podamos mostrar el amor de Dios. Poder. La tendencia a abrazar el concepto de que Dios es un padre enojado se da en igual proporción a la incapacidad de la persona para demostrar el poder de Dios. Hay una conexión entre nuestro sistema de creencias y lo que en efecto mana de nuestra vida. Si no vemos la vida de Jesús como la ilustración suprema de la voluntad de Dios, continuamente minando nuestra capacidad de demostrarla. La falta de poder es una aberración tan terrible que o somos movidos a buscar un nuevo bautismo en el Espíritu hasta que el poder que nos fue prometido se manifieste a través de nosotros, o creamos razones doctrinales para conformarnos con nuestra impotencia. Yo no quiero acomodarme, yo quiero poder. Nunca es bueno vivir sin milagros. En esto estoy en deuda con Él. Él nos dio ejemplo, mandó a su maravilloso Espíritu Santo y nos dio su palabra en nuestra comisión. ¿Qué más debe hacer? Le debemos milagros como testimonio de que Él vive y que ha vuelto su rostro hacia nosotros. El Espíritu de Cristo resucitado, ese mismo Espíritu que ungió a Jesús para su ministerio, vive dentro de nosotros. El Evangelio hace provisión suficiente de este asunto para todo aquel que busca su rostro sin condiciones y con entrega. He escuchado a personas decir que si tuviesen que escoger entre poder y pureza, escogerían pureza. Eso suena bien, sin embargo, es una opción ilegítima. Esas dos cosas no pueden estar separadas. Son dos lados de la misma moneda y deben permanecer intactos. Yo le he dicho a mi iglesia, no me impresiona la vida de nadie que no tenga carácter, y no estaré feliz con esa vida hasta que no tenga poder. Carácter. Tener un carácter semejante al de Jesús no solo significa triunfar sobre los problemas del pecado. El carácter es más bien el efecto producido por una vida de fe, lo cual es justicia, paz y gozo. Y esto es, como ya anteriormente dejé en claro, la definición que da Pablo de reino. Estas tres cosas demuestran el carácter de Cristo en la vida del creyente. Vivir justamente significa que vivo totalmente para Dios, sin atadura alguna a nada que no sea piadoso.
Vivir para Dios significa que rechazo aquellas cosas inferiores que proveen una satisfacción momentánea, porque solamente el reino de Dios me satisface. La justicia para algunos ha sido reducida solamente a moralidad. La moral es esencial, pero es solo el peldaño inferior de la escalera. Es el primer paso, pero la justicia se manifiesta en una indignación semejante a la de Cristo frente a la injusticia. Busca reivindicar el maltrato al pobre, a la viuda y a los niños no nacidos. También sensibiliza nuestro corazón con los que están atados a la enfermedad, porque el sol de justicia fue lo que se levantó con sanidad en las alas de Dios. La sanidad es una expresión de su justicia a favor nuestro. Me entristece ver cristianos que no se relacionan con personas no creyentes porque quieren estar apartados del mundo. Sin embargo, su estilo de vida es igual al de los incrédulos. La iglesia primitiva se asociaba con no creyentes pero no vivía como ellos. Esos días están retornando. A medida que estamos volviendo a hablar del carácter, pero esta vez acompañado justamente por el poder. Al igual que la paz y el gozo, la justicia es un don. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos 7:17. La palabra reinarán en este versículo significa ser rey. La imagen es fuerte. La justicia capacita a la persona para ejercer dominio sobre su vida y para no vivir como víctima. El sobrino de Abraham, Lot, quedó corto ante esa realidad cuando estuvo abrumado por la nefasta conducta de los malvados en 2 de Pedro 2:7. La conducta de los demás afectó y oprimió a Lot. De hecho, la justicia de Dios en nuestra vida afecta a aquellos que nos rodean de la misma forma en la que el régimen de un rey afecta a toda persona que está bajo su influencia. Esto es central en el tema de la transformación de una ciudad. La paz es más que la ausencia de ruido, conflicto o guerra, es la presencia de aquel que ejerce autoridad militar sobre algo que está en conflicto con su dominio. Al disfrutar su orden y su calma, el poder de las tinieblas es destruido por su abrumadora magnificencia. Es una vida de descanso para nosotros, pero una vida de terror para los poderes de las tinieblas. Si la ansiedad y el temor se aproximan, debemos regresar a nuestro lugar de paz. Esa es nuestra justa herencia en Cristo y es el lugar desde el cual vivimos. Este atributo del cielo es la evidencia de una victoria que ya ha sido conquistada, y es esta característica la que tanto frustra al diablo. El hecho de que no vivamos aterrados por él por causa de la paz que habita en nosotros, aterroriza al enemigo de nuestras almas. El gozo pertenece al creyente. Como dije en el capítulo anterior, el gozo es a la salvación lo que las lágrimas al arrepentimiento. Esta es una de las expresiones más esenciales de la fe en nosotros. Estar agitado y ser áspero está sobrevalorado. Cualquier no creyente puede hacer algo así. Jesús solo se comportó de esta manera con quienes lo rechazaban, pero que debieron haberle reconocido. Lo llamaron glotón y bebedor o borracho, simplemente porque los bebedores y los glotones experimentaron su amor y su aceptación. La fe cree que soy aceptado por Dios y no hay poder ni autoridad que pueda quitarme eso. Amén. Si usted carece de gozo, hay una manera en la que puede involucrarse en el proceso de obtener gozo, que siempre esté en aumento. Aprenda a regocijarse. La decisión de regocijarse no puede depender de la circunstancia, porque opera desde el corazón de la fe. Viva a pesar de lo que esté sucediendo, abrazando las realidades de sus palabras a las que solo puede accederse por medio de la confianza en Dios y en su palabra. Regocijarse libera el gozo. Pero quizá el más grande secreto con respecto al gozo radique en descubrir el gozo de Dios con nosotros. La Biblia dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, Nehemías 8:10. Dios tiene gozo, y es su gozo por nosotros lo que nos da fuerza. Es verdad, nos da libertad más que cualquier otra cosa. Regocíjate porque Él se deleita en ti. Sabiduría. Jesús es conocido como el deseado de las naciones. Para hacernos exitosos en nuestra tarea de discipular las naciones, Dios decidió vivir entre nosotros. Esto nos da el potencial de apelar al mundo que nos rodea. Eso es algo que está más allá del alcance de muchos de nosotros. Aunque los pecadores amaban estar con Jesús, rara vez ellos quieren estar con nosotros. Está en nosotros descubrir por qué y solucionar el problema. Porque de la razón es que tendemos a ser poco prácticos, respondiendo preguntas que muy poca gente está planteando, dando dirección que nadie está buscando. Aún así es el tiempo de Dios para que su pueblo se convierta en algo de gran estima para los no creyentes nuevamente. Preferimos llamarlos precreyentes. Jesús tiene todas las respuestas para todos los problemas del mundo. Repito, Jesús tiene todas las respuestas para todos los problemas del mundo.
Tenemos acceso legal a los misterios del reino. Su mundo es la respuesta para este mundo. No importa el problema, ya sea médico, político o algo tan sencillo como el tráfico en nuestro vecindario o un conflicto con la directiva de la escuela. Jesús tiene la respuesta. No solo eso, sino que también desea revelarlas a nosotros y por medio de nosotros. El método que escogió es usar a sus hijos, los descendientes del Creador, para representarlo en tales asuntos. Es difícil para nosotros dar soluciones a los dilemas de este mundo cuando nuestra esperanza, teología del fin de los tiempos, es anticipar con ansiedad la destrucción del planeta. Tanto Jesús como el apóstol Pablo dijeron que heredaríamos este mundo. Nuestra mayordomía correcta debe empezar ahora. Ignorar esta parte de nuestra tarea por causa de la convicción de que el mundo no puede llegar a ser perfecto antes del regreso de Cristo es algo muy similar a ignorar a los pobres porque Jesús dijo que siempre los tendríamos con nosotros. Esto es ser malos mayordomos de lo que se nos ha comisionado y de nuestra unción. La sabiduría es la expresión creativa de Dios. Fue una parte de la fuerza creativa que se usó al hacer todo lo que existe. Es celebrar en la naturaleza con deleite especial en la humanidad. Además de Jesús, Salomón es conocido por su extraordinaria sabiduría. De hecho, la sabiduría de Salomón estableció el periodo más alto en la historia de Israel. Con ella, Salomón silenció a la reina de Sabá cuando vino a sentarse a sus pies para aprender. Él respondió muchas inquietudes que la reina tenía acerca de la vida, pero cuando Dios escogió enumerar las cosas que fueron de gran impresión para ella, registró una lista que normalmente resultaría aburrida. Esto es, aparte de la sabiduría, las escrituras las enumeran de esta forma: la casa que construyó, la comida de su mesa, las habitaciones de sus sirvientes, el servicio de quienes servían su mesa y sus vestiduras, sus coperos, y la entrada que usaba para ir a la casa del Señor. Todas esas son cosas cotidianas. Solamente la expresión creativa de Dios pudo atrapar el corazón de una reina con lo ordinario. Ella ya había visto tesoros y riqueza, había estado expuesta a gran talento, incluso a las artesanías. Sin embargo, ahora estaba frente a cosas mundanas que habían adquirido significado por medio de la expresión creativa de Dios a través del hombre, y eso la dejó sin palabras. Es tiempo de que el mundo se quede sin palabras nuevamente, a medida que adquieren conciencia de nuestra forma de abordar las simplicidades de la vida, pero esta vez con sabiduría divina. La mente renovada. Usted sabe que su mente ha sido renovada cuando lo imposible parece lógico. La forma más coherente de mostrar el reino de Dios es por medio de una mente renovada. Esto es mucho más que tener pensamientos correctos. Es la forma en la que pensamos. Desde esa perspectiva, hacer lo correcto es razonar desde el cielo a la tierra. Hay 4 piedras angulares del pensamiento que han cambiado nuestra forma de vivir. Estas deben convertirse en algo más que doctrinas con las que estamos de acuerdo. Deben convertirse en perspectivas que cambian la manera en la que abordamos la vida, actitudes que definen la cultura en la cual hemos decidido vivir. Dios es bueno. Comúnmente inicio nuestro culto dominical en el siguiente anuncio: Dios está de buen humor. Esto le choca a la gente. Tan simple como es, esta afirmación realmente no la creen muchas personas. Sin embargo, Dios está realmente seguro con respecto a su soberanía y se regocija en la novia de su Hijo. Dios piensa que el precio pagado valía la pena. Dado lo que su pueblo está obteniendo, aquellos que lanzan un mensaje airado desde el púlpito simplemente necesitan conocer al Padre. Él realmente es bueno, todo el tiempo. Es mejor de lo que pensamos, así que cambiemos nuestra forma de pensar. Nada es imposible. Se ha convertido en el lema que define la forma en que abordamos la vida. Como creyentes, se nos ha asignado invadir aquello que antes se llamaba imposible. Algunos cristianos se avergüenzan de buscar milagros, pues los consideran imposibles. Lo más triste de esta historia es que creen que el resto de la vida cristiana sí es algo posible. Eso no es así. Todo lo que tiene que ver con el cristianismo es imposible para la mente natural. Solamente Dios puede decir por su experiencia que nada es imposible, pero para darnos acceso a un ámbito que solo Él disfruta, añadió: al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Luchamos a partir de la victoria de Cristo, no luchamos para ganar. Lo hacemos para reforzar la victoria que Jesús ya ganó a nuestro favor. Batallamos a partir de su victoria en cualquier situación que se presente. Eso cambia nuestra perspectiva, lo que constituye la mitad de la batalla. Para el creyente, muchos de los cielos cerrados está entre sus orejas. Cuando creemos cosas oscuras y que alimentan nuestra alma en base a esa realidad, tenemos una gran batalla que pelear. El enemigo ha tenido éxito con la intimidación al ponernos en una posición de defensiva. Esa es la posición equivocada. Debemos estar a la ofensiva porque nosotros tenemos el balón. Lo hemos tenido desde que Jesús nos ordenó ir a todo el mundo. Marcos 16:15.
Soy importante. Es más sencillo decir somos importantes que soy importante. Sin embargo, descubrir esta verdad es lo que da libertad, de ser verdaderamente humildes. Toda persona que habla acerca de su propia importancia, pero cae en el orgullo, realmente nunca ha recibido esta importante revelación. Existe una humildad que proviene de observar nuestro pasado, pero la mayor medida de humildad proviene de ver nuestro futuro. Lo que tenemos delante de nosotros es imposible sin el favor, la fuerza y la guía de Dios. La independencia de Él es el resultado de haber descubierto la importancia personal, el plan supremo de Dios. Dios ha tornado nuestro corazón una vez más para que lo busquemos. Los movimientos de oración están floreciendo en prácticamente todos los ámbitos del cuerpo de Cristo. Lo que Lou Engle ha hecho con The Call, el llamado, ha sido literalmente dar forma al curso de la historia, a medida que toda una generación es llamada por Dios a cambiar una nación a través de la oración y la intercesión. A la luz de este cambio en el Espíritu, nosotros también debemos abrazar ese llamado a orar. Pero a medida que lo hacemos, aprendamos a orar como Jesús lo hizo. No existen registros de que Jesús le pidiera al Padre que sanara a alguien, como tampoco los hay de que clamara al Padre pidiendo ser librado de una tormenta que amenazaba su vida. En lugar de eso, Jesús se ganó un puesto de autoridad en oración, lo que le permitía simplemente dar una orden y observar cómo la voluntad de su Padre era hecha. Ya es tiempo de usar buena parte de nuestro tiempo de oración en buscar realmente su rostro. El resultado será claramente visible, pues cuando hablemos, las cosas sucederán y cuando toquemos a las personas con nuestro ministerio, las llevaremos a un encuentro con Dios que lo cambiará todo.